Bueno, pues aquí estamos en un directo nocturno. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todas a este espacio. Un espacio que tal vez en tu casa en este momento se te haga grande, ¿no? Según se va haciendo la noche, se va haciendo la casa más grande, ¿no? Como más oscura, más silenciosa. Ahí, como que más oscura, más silenciosa, ¿verdad? Estoy colocando estos cacharros, estos chismes. Entonces, tal vez el silencio pese. Y cuando uno no tiene con quién hablar, lo único que hace es pensar. Porque el cerebro... Buenas noches, María Isabel. ¿Qué tal? Pues sí, el silencio puede que por la noche, cuando uno está solo, pues pesa más, ¿no? La soledad. Esta noche vamos a hablar de la soledad, y no de una señora que se llama Soledad, sino de la soledad que tiene la mayoría de las personas hoy día en cualquier parte del mundo. Sobre todo, creemos que estamos acompañados, creemos que, hola, creemos que porque tenemos mucha gente en las redes, o porque nos ve mucha gente, o porque nos dan like, corazoncitos, todo esto, creemos que estamos acompañados, pero tenemos un acompañamiento muy bullicioso, un acompañamiento que no es humano, casi no es tangible, ¿no? Es un acompañamiento de letras, de fotos, de imágenes, y andamos buscando compañía, quizás, y como no la hemos encontrado muchas veces, o no la encontramos en gente cercana, porque no nos saben escuchar, o no sabemos hablar, o la gente no quiere escuchar. Hay tantos problemas que ahora mismo uno se refugia en su propia miseria, ¿no? Y ahí nos quedamos escondidos. Cuando apagan la luz, empieza el cerebro a andar, empieza el cerebro a dar vueltas, a buscar maneras de relajarse para poder dormir. Y bueno, quizás esto sea un modo, a veces escuchar sin pensar. No pensar es lo mejor. Y si hablas, no te interrumpen, porque puedes hablar, puedes contar buenas noches a todos los que vais entrando, a todas las que vais entrando. A veces el momento que más habla nuestro cerebro es el momento de la noche. Se produce más rinitis por la noche. Cuando se relaja uno empieza a tener más sensación
de malestar en el cuerpo, cuando se van encendiendo todas las lucecitas de las células y empieza uno a tener, ahora me duele el hombro, ahora me duele la espalda, no sé cómo me voy a colocar, vaya día más pesado que he llevado. Bien, está el cerebro ahí charloteando solo y entramos en un estado de conversación con uno mismo. Y por eso a veces es bueno meterse en estos live, en estos vídeos o en estos chats, ¿no? Para no pensar tanto, porque a veces el pensamiento solamente nos lleva al tormento. Entonces la soledad tiene muchas caras. Ahí hablan de soledad física, ¿no? Soledad física significa vivir solo. Cuando uno vive solo está en soledad física. Luego también tenemos esa soledad emocional. La soledad emocional de no sentirse comprendido o comprendida. La soledad o esa soledad social de no pertenecer a ningún grupo. Y también me pregunto yo, ¿por qué hay que pertenecer a algún grupo? Está la soledad elegida, que diréis muchos y muchas, diréis, he elegido yo la soledad. Y luego está la soledad impuesta. La soledad impuesta es un poco la que más nos preocupa, ¿no? Esa que por imposición de la vida, de las circunstancias, de la economía, de la familia, de la política, te crea una soledad impuesta. Y claro, pues aquí llegamos a esta conclusión que dice uno, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Porque quizás el problema sea sentirse solo. Pero también, fijaros, la soledad a mí me ha servido muchas veces. Me ha servido de maestro o de maestra, porque me ha hecho pensar, a veces me ha hecho estudiar, a veces me ha hecho sufrir, recapacitar, darme cuenta de dónde metí la pata, a quién hice daño. Recapacitar en una palabra, ¿no? Quizás sea la manera más acertada de expresarlo, ¿no? La soledad obliga a mirarte, obliga a mirarse hacia adentro, obliga a ver quién eres, obliga a escucharte, que a veces no nos escuchamos porque no queremos no queremos escuchar la verdad de quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos y a quién necesitamos o nos necesita. En una palabra, la soledad te obliga a conocerte y a veces eso suele dar miedo también.
Pero cuando la soledad se vuelve crónica, empieza a hablar el cuerpo. ¿Y de qué manera habla? Con dolor. Con dolor. La fibromialgia, tan común en este planeta, a veces es un modo de diálogo que tiene el cuerpo con tu soledad. Hablar, en definitiva, sana. Cuando hablamos, sanamos. Porque dicen que lo que la mente calla, el cuerpo lo habla. Lo que no gritas con la voz, lo grita tu cuerpo con el dolor. Y hay muchas veces que manifestamos los gritos a través del dolor. Entonces, cuando hablamos, liberamos. Pero cuando hablamos con las palabras, no cuando hablamos con la mente. Porque cuando hablamos con la mente, lo que estamos haciendo es pensar. Y ya dije al principio que pensar, lo único que ocurre es que se crea un bucle irrompible, el cual hace que nuestro cortisol suba. Cuando hablas, cuando te expresas verbalmente, pues te liberas. Cuando expresas realmente lo que sientes, el tamaño de tu dolencia siempre va a reducirse. Porque cuando uno expresa, elimina, aparte de que eliminamos gas, ¿no? También eliminamos grasa por la exhalación, lo que son los ácidos grasos salen por nuestro aliento. Eliminamos tensión, eliminamos emociones ocultas, escondidas. Entonces, hacer un análisis cuando uno se encuentra solo es fundamental. Creo que es bueno. Creo que uno tiene que pensar en qué pienso más cuando estoy solo. ¿Qué ocurre, no, con ese silencio en los pensamientos? ¿Cuántos pensamientos se repiten en mi cabeza? A veces nos da miedo llamar a alguien, nos da miedo hablarlo, contarlo. Y a veces nos da miedo decir me siento solo. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado, ¿eh? A veces me he sentido muy solo. Y tenía mucha gente en las redes. Y tenía mucha gente en mi escuela. Mucha gente en mi trabajo, en el otro trabajo. Pero me he sentido solo, completamente solo, perdido.
con una soledad crónica. Entonces ahí empiezas a pensar y te empiezas a decir, ¿cómo he llegado a esta situación? ¿Qué ha ocurrido con mi vida, con mi gente, con mi familia? ¿Qué ha ocurrido con mis hijos? ¿Por qué perdí a aquella mujer, aquel amigo que no me llama? ¿Por qué los amigos son tan pocos y a veces cómo desaparecen? ¿Cómo desaparecen? No sé si os dais cuenta. No sé si os dais cuenta cómo desaparecen los amigos cuando uno se tira un tiempo largo con problemas. Cuando uno empieza a decaer. La gente solamente quiere ver cosas bonitas. Las amistades, como el otro día comentaba con mis alumnas, las amistades son tan pocas las que se tienen y acaban perdiéndose. La única amistad que realmente tienes es esa persona que se acuesta a tu lado cada noche, esa persona que se levanta contigo cada mañana, esa persona a la que a veces no la haces tanto el caso que tenías que hacerle, esa persona que está contigo, esa persona que te ayuda a seguir adelante, esa es tu pareja. Esa es la verdadera amiga y amigo. Entonces, porque de repente te das cuenta que cuando más necesitas a los amigos, a los hijos, a la familia, más lejos están, más se pierden, menos caso te hacen, más solo te encuentras. A este mundo vinimos llorando y nos vamos llorando penas. Quizás nos enseñaron a vivir en compañía. El ser humano es un ser social, es un ser que tiene que vivir en grupos. Eso lo venimos viviendo desde las épocas antiguas, las eras anteriores, cuando éramos hombres de Cromañón, sapiens sapiens, cuando éramos prehistóricos, teníamos nuestros grupos y desde ahí vinimos aprendiendo que había que vivir en grupo y nunca nos enseñaron a vivir en soledad. Ahora que hay tanto ruido en las calles, que hay tanta gente por todos lados, que hay tanta comunicación por todos sitios, es el tiempo en el que más soledad hay. La soledad dentro de poco la catalogarán como una patología, porque ya sabéis que se le pone nombre a todo. Una patología que te dará una pastilla para calmarla, ¿no? Ya la están dando. Ya están dando las pastillas para la soledad. ¿Sabéis cuáles son? Los ansiolíticos. Habéis acertado. Son los ansiolíticos. Los ansiolíticos son las pastillas para la soledad. Ya hace tiempo ya. Sabéis que por lo menos estar aquí donde estoy yo ahora y donde estáis vosotras y vosotros ahí, por lo menos no te sientes invisible, ¿no? Del todo.
porque dices, tengo algo con que conectarme, a quien escuchar, a quien aplaudir en un momento dado, a quien seguir en un momento dado, a quien pedir consejo también, porque también estamos para darlo si se puede, aunque no sé si se puede dar consejo. Yo no sé si el consejo sirve de algo. A mí me preguntan y yo creo que cuando haces o formulas la pregunta es cuando te van llegando las respuestas. La figura del psicólogo, en este caso, es como el espejo donde te miras en un momento determinado y haces la pregunta. Y al hacer la pregunta, brota la respuesta sin necesidad de que el psicólogo tenga que darte una respuesta. ¿Por qué? Porque las respuestas las tienes tú. Tú tienes las respuestas. Las tienes dentro de ti. Todos y todas tenemos las respuestas dentro de nosotros a nuestras preguntas. Solo que o no nos hacemos las preguntas, o no nos hacemos las preguntas adecuadas. Y hay veces que cuando estás frente a un terapeuta, pues le haces la pregunta acertada creyendo que esta persona te va a responder mejor que tú mismo. Porque mirándonos al espejo, a veces es difícil creer en uno mismo y entonces no te haces la respuesta, ¿vale? Entonces no te respondes adecuadamente, pero cuando miras a alguien con cierta superioridad, haces la respuesta acertada, o sea, haces la pregunta acertada y obtienes tu propia respuesta. Porque si tú me preguntas ¿qué hago? Yo te diría, ¿tú qué crees? Y empezarías a analizarte, a cuestionarte muchas cosas y a darle luz a eso que no has sido capaz de hacer anteriormente. Bueno, pues saber que hay alguien despierto aquí contigo es un alivio, es un relax, es una empatía, es una colaboración mutua. Entonces, en este momento, uno se atreve a escribir o a decir lo que en otros momentos, a solas, pues no lo puedes decir, porque el pensamiento, como dije al principio, cuando llega la noche, cuando llega el silencio, cuando llega la soledad, el silencio, empieza el pensamiento a entrar en un bucle absurdo, sin sentido, que a veces nos genera ansiedad y nos hace polvo el sueño. Nos sentimos parte de algo en este momento, porque ahí estáis mucha gente, sin dormir como yo, y mañana hay que trabajar. Entonces aquí se pueden escuchar historias donde te das cuenta que no eres el único ni la única que las vive.
Lo único que rompe el aislamiento de los seres humanos es otra voz humana. Por eso vivimos en colectivos, vivimos en grupos, crecemos en grupos, pertenecemos a grupos, porque es la voz humana la que tranquiliza a otro humano. Mirad, os voy a contar un secreto. Sabéis que cada vez que ha habido milagros en la existencia de la humanidad, siempre que ha habido milagros, el milagro se ha producido cuando había gente, cuando había alguien más alguien, o sea, 1 más 1 ya hay 2, ¿no? Bueno, pues con uno mismo es difícil que se produzca un milagro. Pero cuando hay más gente, sí se produce el milagro. Y a veces con uno. A veces un individuo solo produce un milagro. ¿Pero por qué produce un milagro? Porque el milagro acompaña al ser humano. Los cambios, los milagros, las decisiones, los inventos, la creatividad, todo eso que hace que el mundo sea lo que es y haya evolucionado como ha evolucionado, es porque al ser humano le acompañan tanto la creatividad como los milagros. Un milagro no se puede dar solo porque no hay nadie para contarlo. Entonces tiene que haber alguien para contar el milagro. Y en este caso tiene que ser un ser humano. Nunca se va a dar un milagro si no hay nadie delante. Tiene que haber un ser humano delante, como mínimo. Uno consigo mismo, que ya son 2. Porque estar uno consigo mismo significa que estás tú con tu espíritu, con tu alma, con tu conciencia. Y eso es un conjunto de cosas que mueven el mundo. Hace, no sé, 200, 300 años atrás, ¿cómo íbamos a pensar en eso? Íbamos a montar en unos aviones que van a miles de kilómetros por hora, miles de kilómetros de acá, de aquí. Nadie podía pensar que eso podría ocurrir. Meter en un aparato en el aire camiones, coches, carros de combate, cientos de personas. Bueno, pues eso es la creatividad humana, ¿eh? La creatividad humana es capaz de hacer eso en cualquier cosa. La voz humana rompe el aislamiento. La creatividad, el aburrimiento. Si eres creativa, si eres creativo, siempre estarás menos aburrido, menos aburrida. Porque la creatividad te da vida, te da acción, te da movimiento. Y el movimiento es vida. Nada que esté parado pueda vivir mucho tiempo. Todo lo que esté parado mucho tiempo se muere. Por consiguiente, yo creo que tenemos que tener creatividad y movimiento. Ahora estamos aquí sentados, escuchando, hablando, comentando, pero yo os aconsejo que mañana, aparte de trabajar, que muchos y muchas tendréis que hacerlo, igual que yo, pues espero que también tengáis un momento para mover las piernas, para mover los brazos, para
hacer ejercicio, porque el movimiento es vida, igual que el pensamiento, ¿no? Aquí no solucionamos la vida a nadie, pero acompañamos. Desde este live, desde este podcast, lo que yo pretendo es encontrarme a mí mismo, ayudarme a comprender, a entender a las personas, a entenderme, sobre todo yo. Dicen que si uno se entiende a sí mismo, puede entender el resto de lo que le rodea, ¿no? Porque a veces la equivocación la llevamos encima nosotros y creemos que son los demás los que están equivocados. Se me quitó la música, la vuelvo a poner porque acompaña mucho. La música acompaña, la música relaja. Y cada música, cada momento, pues te va a ayudar, vas a necesitar una u otra, ¿no? Pero en este momento necesitamos esta música de fondo, relax, relajante. Entonces, fíjate que había una vez un hombre que hablaba mirando al techo. Y él pensaba que estaba perdiendo la cordura, porque miraba al techo y hablaba con el techo. Hasta que un día comprendió algo y dijo, no estoy loco. Comprendió que no estaba loco, que estaba necesitando ser escuchado. Hablaba mirando al techo. Y él decía, estaré loco porque hablo solo, hablo con las paredes. Pero se paró a reflexionar y comprendió que lo que necesitaba era ser escuchado. Fijaros que dicen por ahí, no sé qué opináis vosotras y vosotros, que necesitamos ser testigos de nuestra existencia. Necesitamos tener testigos de nuestra existencia. Entonces, si estás escuchando esta noche, yo soy testigo de tu existencia. Y vosotras y vosotros sois testigos de mi existencia. Con lo cual, somos testigos unos de otros. Por eso ya no miro al techo hablando con el techo. Ahora os miro por aquí a vosotras y a vosotros siendo testigo de vosotros y vosotros de mí. Bueno, pues ya sabéis que no estáis solos en este silencio.
La sociedad dicen que es mala, otros que es buena, pero la sociedad no es que sea un defecto. La sociedad es simplemente lo que hemos creado con el paso de los años, con el paso de las vidas. Es una señal de que hemos estado aquí. La sociedad nos hace recordar que necesitamos un vínculo, una conexión con los demás, que necesitamos palabras, que necesitamos momentos de conexión y a veces piel con piel emocional. Fijaros, había una historia que decía así, dice, era un pobre hombre, era sordomudo, le faltaban los brazos y además era jorobado. Su mujer fue disoluta, su padre era un perdido, su mujer, en fin, estaba hecho una pena el pobre. Y así y todo, fue a darle gracias a Dios. Tuvo la mala suerte de que una cornisa cayó y lo liquidó. Los 4 hijos que tuvo, la enfermedad se los llevó. Y mira, tenía una hija y la pobre se la atropelló un camión. Y él murió en esa acción en la que estaba en la iglesia dándole gracias a Dios, pero bueno, ya sabéis que las iglesias algunas veces están poco reparadas. Se le cayó en la cabeza un trozo de la cornisa y lo liquidó. Entonces el hombre blasfemó, lógicamente, y allí se condenó al infierno, Y fijaros, un buen día alguien bajó a los bajos fondos, ahí al infierno, y un viaje esto que se hace, ¿no? Estos viajes que hacen era tan extraño, dice, unos van al espacio, otros van al infierno. Y este que fue al infierno dice, joder, hay un señor allí, estaba contentísimo, estaba realmente contento. Dice que jamás había vivido tan bien. Y está en el infierno el tío. Creo que no tenía brazos ni piernas, ni era jorobado y de todo, pero eso contó aquel que vino del viaje. O sea, quiero decir con esto que, metafóricamente hablando, hay infiernos que pueden llegar a ser mejor que la propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que como existe todo, y si no existiera, no lo podríamos pensar, tenemos que entender que la vida no es una balsa de aceite, que la vida tiene picos altos, menos altos y muy bajos, pero vuelven a subir. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es un electrocardiograma, un encefalograma, como le quieras llamar, como lo quieras ver. Jamás podrás tener una vida lineal. Primero, porque no existe. Segundo, porque formas parte de este universo. Estás conectado por unos hilos invisibles, por unas cuerdas, como dice la mecánica cuántica, en las cuales hacen que tú te muevas con el planeta. El planeta gira sobre sí mismo, gira sobre el Sol, va en traslación, los mares se mueven para compensar esos movimientos rotatorios, hay olas, hay huracanes,
hay tormentas, hay lluvias, hay tsunamis, hay inundaciones, hay rayos y truenos. Y el ser humano es igual que esa esencia universal. Es igual, no tiene diferencia. Tu cuerpo es un sistema biológico que está constituido de todos sus movimientos a nivel psicológico y a nivel somático. Por consiguiente, te van a estar ocurriendo cosas en este sentido y a veces se van a mantener en un equilibrio, pero de repente un día suben, boom, y bajan. Y da igual que tengas millones, da igual que no los tengas, da igual, lo mismo da. No te preocupes, vas a tener los vaivenes porque la vida, si es vida, es así, no hay otra cosa. Esto no es una terapia, ¿no? Ni es una solución mágica, ni nada de esto, ¿no? Simplemente es hablar, comprendernos, comprender el acto propio de vivir, el acto voluntario o el acto involuntario de estar aquí. Porque no sabemos si estar aquí, en este planeta y en este momento, vivos, es algo voluntario o fue involuntario. Porque ahora hay científicos que estudian la muerte, ¿no? ¿Qué ocurre después de la muerte? Y entonces ellos dicen que pueden constatar que después de la muerte pues hay una trascendencia totalmente consciente del ser y se encuentra con sus seres queridos y con cosas maravillosas que aquí en este momento no las podemos tener porque estamos dentro de un cuerpo físico que bloquea esa química o esa relación con el cosmos, ¿no? Entonces, bueno, si los científicos dicen esto y es cierto, pues a veces, o probablemente que la voluntad de estar en este cuerpo físico la hayas elegido tú misma o tú mismo y no haya sido propia casualidad. Entonces, hablando de la soledad, sabéis que la soledad es una sensación y no es una realidad. Porque si fuera una realidad, tú ni yo, ninguno estaríamos ya en este planeta. Porque no se puede estar nunca solo. Estamos conectados al universo. Así que la soledad simplemente es una sensación, pero no es una realidad. Esto es un poco esas creencias, ¿no?, que todos tenemos de que la soledad, algo que te desconecta de la vida, ¿no? Pero no te desconecta de nada. Mientras estés vivo estás conectado a todo. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es pronunciar la palabra soledad, como dice una canción que he publicado por ahí. La soledad, cuando la pronuncias, desaparece. Esto es como el silencio.
¿Qué rompe el silencio? Pues simplemente pronunciar la palabra silencio. Ya desapareció el silencio. Soledad. Cuando pronuncias la palabra soledad, te das cuenta que no estás solo. Que es imposible estarlo. Pero sin embargo, sí que nos vamos a sentir solos montones de veces. Nos sentimos solos continuamente. A veces la noche se convierte en un espejo, ¿no? El silencio se convierte en un espejo. Cuando no hay ruido externo, ponemos cuando no hay ruido, cuando no hay ruido externo, siempre va a haber ruido interno. Entonces, para evitar que el ruido sea algo que nos va a perjudicar, el ruido, cuando no hay ruido, tenemos música, tenemos momentos y entonces tenemos que utilizarlos, tenemos que utilizar el diálogo, pero el diálogo puede ser en voz alta, puede ser en voz alta, puede ser con música, puede ser en silencio. Lo peor de la soledad es no ser capaz de desconectar la mente del pensamiento. No somos capaces de meditar. Y sería lo suyo poder meditar y desconectar esos pensamientos que de momento no sirven para nada. A veces hay muchas personas que descubren que están huyendo, que intentan huir del mundo, pero se dan cuenta que lo que están haciendo es huir de sí mismos, ¿no? Entonces, si la soledad es una falta de compañía, también es una experiencia psicológica compleja. Es una percepción. La soledad es una percepción, no es una realidad, como ya dije antes. Entonces nuestro cerebro está diseñado para estar conectado. Está diseñado para conectarse con las ideas, con el pensamiento, con el cuerpo. Está más diseñado para estar conectado que para estar desconectado. Desconectado significa ser capaz de no pensar unos segundos. Entonces, hay a quien la soledad le duele. Metafóricamente hablando, le duele. Sabéis que el dolor del alma es esa hipertimia dolorosa que tienen los individuos cuando entran en un estado de angustia o depresión, ¿no? Y ahí aumenta la sensación de soledad. Entonces, no toda la soledad es patológica, porque no debería
considerarse como tal. Es y forma parte de la estructura del ser humano. Para que la soledad no te haga daño, debes entender que forma parte de tu vida, de ti, y de que generalmente tenemos el principio de soledad y el final de soledad. Y es en esos dos extremos de la vida, ¿no? Pero que rápidamente te das cuenta que cuando sales por el canal del parto, fuiste acompañado de una madre, ¿no? Estuviste acompañado en todo el canal por tu madre. No estabas solo, pero tuviste que pasar por el canal. Cuando sales fuera del canal, encuentras que hay unas manos que te sujetan, que te cogen, que a veces son las de la propia madre, a veces son, en esta época en la que vivimos, de un médico o de una matrona. Y ocurre lo mismo cuando entras en el canal de ida del adiós. Hay un momento de soledad hasta que trasciendes y pasas a esa otra parte donde hay otras manos que te cogen, que te recogen. Fijaros que los niños cuando se encuentran solos, generalmente no piensan en que están solos. Los niños cuando están solos se ponen a jugar, se ponen a jugar con cualquier cosa, con la tierra, con juguetes, con lo que sea, porque su imaginación crea un ambiente y ese ambiente le da vida al interior, perdiendo la sensación de soledad. El ser humano crea un ambiente totalmente diferente cuando está solo. Es el ambiente de hostilidad, de pena, el ambiente de víctima. Y ahí empieza el sufrimiento. El niño no. Aquí me dicen que ponga el cuadrito. Bien, entonces el niño nunca se encuentra solo, salvo que le acostumbremos a vivir siempre súper protegido, que es un gran error. Pero si dejamos momentos de soledad al niño, sabrá ser una persona más independiente, más sola, cuando tenga que estarlo, sin sentirse realmente solo. En fin, la historia de esta noche es que este programa es para no sentirse tan solo, y quizás si alguien de vosotros hacéis preguntas, si no aquí, ahora, después, y quedan por ahí anotadas para el próximo día, cuando estemos también en este programa y
vamos a debatir algún tema relacionado con la vida de las personas que nos interese y que nos motive para estar en compañía y no en soledad, pues hablaremos de esos temas. Hablaremos de temas de salud, de por qué nuestro cuerpo a veces se enfada con nosotros mismos y en vez de seguir siendo un cuerpo que nos defienda, que nos cure, parece que está en contra de nosotros. Bueno, pues yo creo que el cuerpo no está en contra de nosotros. Es que simplemente no dejamos que el cuerpo respire. No le damos los tiempos. No damos el tiempo de descanso. No le damos el tiempo de eliminación. No le damos el ejercicio suficiente. Fijaros, cuando Dios creó todo y dijo, bueno, ahí tenéis la luna, el sol, el planeta, os lo dejo todo bien colocado, lo dejo todo en orden, pero ya tenéis que funcionar vosotros por vuestro albedrío, ¿no? Tenéis que saber vivir en él, saber cuidarlo, saber evolucionar sin provocaros daño y saber vivir eternamente, si puede ser. Bueno, pues no sé por qué alguien empezó a decir aquello de si Dios no quiere, esto no ocurre. Si Dios no quiere, no. Si Dios quiere, te salvarás. Si Dios quiere, te morirás. Si Dios no me quiere, me enfermaré. Si Dios me quiere, me curaré. Y todo ese tipo de cosas. Dios quiere que tú te cures. Dios quiere que no enfermes. Dios quiere que estés bien. Pero ¿quién es? Fijaros, ¿quién es la persona o las personas que realmente no quieren estar? O sea, no quieren estar bien. Pues tú, yo, los seres humanos, en definitiva, todos sabemos más o menos que hay cosas que no debemos hacer para no dañar nuestra biología. Y hay otras que debemos aprender. Entonces, si tú fumas y luego vas a la iglesia y rezas allí porque no quieres tener una enfermedad y rezas todos los días 40 rosarios, te quedan las rodillas peladas con el arrodilladero de la iglesia, pero tú sales y luego te fumas otro cigarrito o 20, da igual. Y luego me voy a casa, cojo una botella de whisky, me trinco 3, o 2, o 1. Luego me pongo morado de zampar, de comer, de merendar y de cenar. Y me voy a dormir. Y mañana me da un infarto. ¿Y qué es lo primero que pienso? Hay que ver cómo me castiga Dios. ¿Qué le habré hecho? ¿Verdad? ¿Qué le habré hecho yo a Dios? Piensas, ¿por qué me pasa a mí esto? Y eso ocurre ¿por qué? Porque en los momentos de soledad, como estamos esta noche, nadie se para a recapacitar sobre sí mismo, sobre qué es lo que hace y no debería hacer, y llevarlo a la práctica, no dejarlo ahí aparcado, llevarlo a la práctica. Entonces, lo que no se puede hacer
pagarle a Dios y no comprar el boleto, como aquel, ¿no?, del chiste. Por favor, que me toque la lotería. Y ya el santo aburrido le dijo: hombre, compra el 10º por lo menos. Bueno, pues compra el 10º por lo menos. Quiere decir que si tú estás comprando boletos para enfermar, no le eches la culpa al de arriba, porque él dijo eso de crecer, ser felices, multiplicaros, pero tenéis vuestro libre albedrío. Mira, cuando la soledad duele mucho, cuando tú te encuentras sola o solo hoy, mañana, pasado, siempre estás ahí condenado a estar solo, pero solo de aquí, solo de aquí, porque ya digo que solo nunca vas a estar. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a crear defensas, tu cuerpo empieza a crear defensas, y aparte de... Un segundo. Bien. Empiezas a crear defensas y empiezas a hiperreaccionalizaciones, a tener hiperrealizaciones, quiero decir, empiezas a tener malos pensamientos, malas sensaciones, empiezas a tener problemas de tensión arterial, o baja o alta, empiezas a sentirte aislado emocionalmente, problemas de estómago, como más, bebo más, te autoexiges a veces demasiado, quieres quedar bien en todas partes, no sabes decir que no. A veces te vives con mucha ironía, eres muy irónica o muy irónico, o pierdes la empatía, la asertividad en la comunicación. Y muchas veces te encuentras distraída o distraído permanentemente, porque tus neuronas empiezan a patinar. Empiezas a tener problemas vasculares, problemas emocionales, problemas vasculares mentales. Con el paso del tiempo, entre la mala alimentación, lo mal que te cuidas, lo poco que le dedicas a la gimnasia, lo poco que le dedicas a estudiar qué puedes comer que sea beneficioso para ti, acabas teniendo infartos, otros problemas de salud. Quiero decir con esto que lo que quiero es que aprendas a que la vida está constituida no solo de pan, no solo de pan vive el hombre, ya sabes esa frase antigua, pero ya no solo de pan vive el hombre, sino es que el hombre vive de pensamiento, de sensaciones, de emociones, de relaciones. Y si te sientes que estás solo, sola, y no eres capaz de liberarlo, o esas emociones te empiezan a invadir a estas horas de la noche, pues mañana no habrás dormido bien, habrás dormido mal, habrás dormido hecho una pena, te levantas echado unos zorros. Y ocurre lo siguiente, cuando esto se sobrecarga, empiezas a tener también una polaridad diferente. Dices, bueno, voy a cargar mi agenda de cosas, y tampoco descansas. Estás todo el día agendando cosas para no parar.
Y a veces también de ruido. Luego llenan la casa de música a todas horas y no hay silencio. O llenan la agenda de números de teléfono y estás todo el día llamando a unos y a otros y tal. Ya los amigos se aburren, ya te cortan, te bloquean porque los machacas. Y cuando llega la noche y todo se hace en silencio y no tienes a quién llamar, no puedes poner música porque te denuncian, pues caes en depresión. Así que tienes que empezar a entender que la soledad es un constructo de la mente humana, pero que está ahí para algo, está ahí para que seas más feliz, está ahí para descargar emociones, está ahí para meditar, está ahí para relajarte, está para pensar en positivo, no en negativo, en positivo. No la conviertas en un círculo o en un círculo vicioso, porque eso no te va a dar nada más que problemas. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando la soledad se niega es cuando se convierte en ansiedad, cuando empiezas a negar la ansiedad, o sea, la soledad. Niegas la soledad y la conviertes en ansiedad. Y si ahora te sientes sola o solo, ¿sabes lo que deberías de hacer? Conmigo, cerrar los ojos, así. Cierras los ojos, respiras despacio, lento, muy lento, muy lento. Se respira lento. Mantienes el aire en los pulmones y lo sueltas muy lento, muy lento. Y ahora piensa, después de haber hecho unas respiraciones, piensa qué es lo que echas de menos. ¿Qué echas de menos? ¿Qué presencia? ¿A quién? ¿A quién echas de menos? ¿Algún contacto físico? ¿Echas de menos escuchar algo o alguien? Seguro que sí. Porque es que yo sí que echo de menos gente. Echo de menos a mi madre, a mi perrita. Echo de menos a mucha gente. Y es doloroso, es muy doloroso sentir que echas de menos a la gente. Y ocurre en silencio, ocurre en soledad, cuando más echas de menos a la gente, y a las cosas, y a los animales que perdiste. Pero ponles un nombre, menciónalos, di mamá, muchas gracias por cómo fuiste,
os echo de menos. Sé que si estáis en algún lugar, estáis velando por mí. Sé que no fui el mejor hijo. Sé que debí haber hecho mejores cosas hacia vosotros, que debí haber pasado más tiempo con vosotros, pero no quiero sentirme mal por eso, porque la vida es lo que nos empuja a todos, ¿no? A todos nos empuja la vida a buscarnos el trabajo, los hijos, las responsabilidades. Y cuando se nos pierden los seres queridos, pues a la perrita. Echo mucho de menos a mi perrita. Mi perrita. Mi perrita fue un ser maravilloso. Fue un ángel y seguirá siendo un ángel. Como veis, nadie es capaz de no emocionarse cuando recordamos a nuestros seres queridos. Pero es algo natural. Las emociones, cuando se exteriorizan, cuando se sacan fuera del cuerpo, simplemente descargan la pila. Descargan la pila esa que llevamos todos cargadas y que nos provoca a veces malos rollos porque no somos capaces de soltar, ¿no? De hablar con nuestras pérdidas, con nuestros mayores perdidos, con nuestras mascotas. Y da igual que seas psicólogo, que seas médico, que seas lo que sea, no hay manera de poder no echar de menos a tu mascotita, a tu madre, a tu padre. Que no es que lo esté igualando, cada cual tiene sus valores, ¿no? Pero son amores, son seres que han estado contigo, que han estado muchos años contigo. A veces la soledad llega porque estamos cambiando de etapa, cambiando de vida, porque ha llegado ese momento de la caída de los picos, como ya dije antes. Entonces estás haciendo una transición en tu vida y llega ese momento en ese cambio se producen emociones encontradas y ahí entras en una etapa de soledad también. Hay veces que encuentras viejas relaciones o viejas amistades que ya no encajan. Encuentras viejos entornos que creías que iban a hacerte estar feliz y cuando llegas ya no encajas ahí, no encajas, no te resuenan, empiezas a sentirte vacío, solo, como si hubieras perdido algo para siempre. Suele ocurrir cuando eres niño, vives en una población y luego viajas, te haces mayor
y de repente a los 10, 15 años vuelves a ese lugar donde fuiste muy feliz cuando eras niño y te das cuenta que ya no encajas allí. Te llevas una gran decepción y esa fase de decepción hay que pasarla porque se produce un vacío, ¿no? Y esos vacíos, esas pérdidas a veces simplemente son gestaciones, ¿no? Son maneras de cambiar, de evolucionar. Porque en la vida, si quieres mantenerte bien, tienes que pensar que tienes que ser evolutivo. Que nunca puedes estar igual y no debes estarlo. Debes estar evolucionando siempre, cambiando, para bien, siendo mejor persona, más inteligente, más lista. Entonces, bueno, pues el hecho de que estás escuchando este podcast de la soledad en este momento, bueno, que le hemos puesto soledad porque todas las noches casi yo creo que lo tendremos, pero lo tendremos de manera que hablaremos de otras cosas, no solo de la soledad, ¿no? A este le hemos titulado La soledad, una luz en la noche, pero no le vamos a en las próximas noches pues hablaremos de otros temas, de otros temas relacionados con la vida de los seres humanos y de las peculiaridades que tenemos y de las cosas buenas que tenemos, también malas, lógicamente. Y entonces lo que tenemos que hacer es resonar con la vida. Y cuando resuenas con la vida, pues te das cuenta que estás unido a todo y que esa soledad desaparece, porque no nos lleva a ninguna parte. Soledad, ansiedad, depresión, todo ese tipo de cosas son como mechas que se van encendiendo unas con otras y acaban provocando el desajuste emocional que luego te lleva a ese problema más grave de tener que usar ansiolíticos. Entonces, ¿qué sería la soledad absoluta? Pues la soledad absoluta es no buscar nada, o sea, no buscar una solución, estar separado, estático. Eso sería una gran soledad, cuando te paras y no piensas y no quieres evolucionar, no quieres cambiar, no quieres modificarla, ahí sí que se produce una verdadera soledad, ¿no? Un problema grave. Entonces no hemos venido a este mundo para no necesitar nada, hemos venido a este mundo pues para necesitar muchas cosas y entre ellas pues quizás es la compañía, el diálogo y la soledad también, el silencio. El silencio es fundamental para la vida, el silencio es fundamental para reajustarse mentalmente, es bueno para meditar y para pensar en uno mismo y en los que nos rodean. Es un equilibrio, es donde ajustamos todos los cables con el resto de cosas que nos rodean y que están junto a nosotros. Saber que estamos en este presente es un presente continuo, lógicamente, porque ya y ya no son el mismo ya estuvo unas milésimas de segundo antes, ¿no?, que el ya después. Entonces es un presente continuo y como es un presente continuo simplemente hay que dejar que continúe, porque si tú te sientes mal y mantienes ese mal, es un mal continuo, es un mal que acompaña el presente continuo y entonces no sirve de nada, simplemente sirve para agravarlo, ¿no?, para caerte por el barranco. Tienes que aprender a estar contigo,
tienes que saber que puedes renunciar a estar con otros. Tienes que darte cuenta que a veces la soledad es mejor que el grupo, ¿no? Porque muchas veces el estar en grupos o estar con gente te ves obligado, obligada a no poder vivir tu soledad, a no poder vivir tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de estar. Entonces la soledad no es nada mala. Es mala cuando se convierte en algo muy obligado, ¿no? Y cuando no se ponen los medios para erradicarla si te está molestando la soledad. Entonces, lo que no podemos hacer es pensar que la soledad es un castigo, porque puede ser un aprendizaje. Entonces puede ser un aprendizaje y como tal hay que considerarlo. Entonces, bueno, yo creo que estar acompañado con uno mismo es fundamental. Fijaros que no hablo de estar acompañado con gente. Cuando uno está acompañado con gente, se está adaptando a la gente. Cuando estás acompañada de gente, lo que haces es estar adaptándote a la gente. Y eso, mantenido en el tiempo, genera cierta... genera bastante desequilibrio. ¿Por qué genera desequilibrio? Porque estás viviendo con condicionamientos, aunque sean agradables, aunque te apetezca hacerlos. Pero cuando vives con alguien y te tienes que ir adaptando a esa persona, pues lógicamente estás desajustando tus neuronas. Necesitas tiempo para estar sola y solo. Necesitas soledad. Porque si no tienes soledad, no puedes ajustar tus neuronas, tus pensamientos, tus momentos, tu personalidad, tu aprendizaje. La soledad genera equilibrio, no todo lo contrario. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que esta noche, por ser la primera noche del live ahí lo pongo, luces en la noche. No se ve desde ahí, ¿no? Luces en la noche. Bueno, pues espero que luces en la noche, cada noche os pueda ver por aquí y hablaremos de temas totalmente diferentes, pero relacionados con la vida del ser humano. Iremos hablando de cosas que nos ayuden a descansar, a dormir. Creo que hay veces que necesitamos escuchar para dormir. Se pueden escuchar cuentos, como se pueden escuchar este tipo de conversaciones. Conversaciones con vosotros, conversaciones conmigo mismo. Porque en definitiva, bueno, pues sé que algunos os hubiera gustado estar dentro del debate de este momento, pero yo siento no haberlo compartido con gente dialogante, porque rompe mi momento de soledad en compañía con los que me escuchan. Y la soledad necesita tiempo y silencios.
Así que, amigas, amigos, espero que nunca estéis solos, porque tenéis este programa y luego si queréis lo podéis volver a ver. Ahí tengo el enlace en mi estado, tengo el enlace que si le dais ahí lo veréis. Va indefinido o indefinido, está grabado, va grabado ahí. Y también en Speaker, en podcast, ahí también estará. Pero bueno, mañana hablaremos de otra cosita, de otros temas. Quizás mañana hablamos un poco de algo relacionado con la salud, ya no con esto de salud mental, ¿no? Pero algo educativo relacionado con cómo vivir mejor sin dolor, ¿no? Aunque bueno, ya me lo pensaré, ya haré alguna publicidad y comentaré de qué vamos a hablar. Porque sabéis que no se puede hablar de todo, nos cierran el grifo. Aquí nos cierran el grifo, así que no se puede hablar de todo. A mí me encantaría poder hablar de todo y en otros lugares sí lo hago, porque hay que tener libertad. Bueno, pues nada, buenas noches y espero que descanséis. Mañana hay que trabajar, así que mañana un poquito más nos enrollaremos con este tema, con un tema que sea interesante y que a todos, que a la mayoría, o sea un tema que realmente atraiga a las oyentes y oyentes de este podcast de Luces en la Noche. Vale, venga, un saludo y muchas gracias por haber estado ahí. Chao.